Y aquí es donde entonces vemos que la palabra no puede perder relevancia. La palabra ni siquiera necesita ser evaluada por nosotros. Nosotros tenemos que evaluar qué tan relevante es la Biblia. Es todo lo contrario. Es la Biblia la que evalúa qué tan relevantes somos nosotros. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y todo el mundo fue creado por la palabra de Dios. ¿Por qué seguimos leyendo la Biblia hasta el día de hoy? Es una muy interesante pregunta. Y para muchos, creo yo que detrás de esta pregunta hay otras preguntas asociadas. Es como si se estuviese presuponiendo de alguna manera que este antiguo libro, donde hay leyes del 1500 a.C., poesías del siglo X, palabras de sabiduría del siglo VIII, todo esto antes de Cristo, y donde más encima, cuando se nos habla de el anuncio de una buena noticia, ocurre en el siglo I, y luego entonces se cierra durante el mismo siglo I lo que esta palabra quiso para decirnos. Y hoy entonces, casi 20 siglos después, nos preguntamos cuál es la relevancia de esto. Que existió en otra época, en otro contexto, Oriente Medio, Imperio Romano ahí alrededor del mar Mediterráneo. ¿Todo esto tendrá alguna relevancia para nosotros hoy día? Creo que cuando nosotros nos acercamos a esta pregunta, o muchos de nosotros, nos preguntamos por qué seguimos leyendo la Biblia hasta el día de hoy. Lo que estamos presuponiendo por detrás es que nos corresponde evaluar, nos corresponde validar y o reconocer la relevancia de la Escritura. Y cuando hacemos eso, ignoramos, pasamos por alto la propia naturaleza de la Santa Escritura, la propia naturaleza de la Biblia. Recuerden, ya lo vimos en videos anteriores. La palabra de Dios, eso es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no solamente contiene palabras de Dios en medio de un ropaje de palabras que son meramente humanas, donde seres humanos sola y exclusivamente con su propia voluntad y guiados por su propia voluntad registraron con sus capacidades y limitaciones humanas lo que ellos vieron que Dios hizo en la historia. No, esto es mucho más que eso. Aquí estamos hablando de una inspiración del Espíritu Santo que, guiando a esos autores, hizo que cada palabra fuese registrada exactamente como Dios quería, evidentemente según el lenguaje y el conocimiento de aquella época. Pero es la palabra de Dios infalible. Y aquí es donde entonces vemos que la palabra no puede perder relevancia. La palabra ni siquiera necesita ser evaluada por nosotros. Nosotros tenemos que evaluar qué tan relevante es la Biblia. Es todo lo contrario. Es la Biblia la que evalúa qué tan relevantes somos nosotros. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y todo el mundo fue creado por la palabra de Dios. Hay luz porque Dios dijo sea la luz. Hay continentes y hay mares porque Dios dijo sepárense las aguas de la tierra. Hay animales y seres vivos en este planeta porque Dios dijo que se produzcan animales. La palabra de Dios creó la realidad tal cual la conocemos. Y es la palabra de Dios la que sustenta esta realidad. Es por eso que cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías 40, que nos dice que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O cuando Jesús, en el capítulo 21, verso 33 del Evangelio de Lucas, nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Cuando nosotros vemos expresiones como esta, nosotros debemos comprender que no se está refiriendo simplemente a comparar dos cosas y decir, esta es más duradera que esta otra. Sí, la hierba se marchita, ¿cierto? La flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, dura más. O el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a durar mucho más, lo cual ya es impresionante si nosotros tomamos estas palabras como una simple comparación de dos cosas. Pero si tú prestas atención al contexto de ambos textos, tanto en el capítulo 21 de Lucas como en el capítulo 40 de Isaías, te vas a dar cuenta que lo que Dios está diciendo allí es algo mucho más profundo.
No se están comparando dos cosas y diciendo esta es más duradera o esta es mejor. Lo que nos está diciendo es algo aún más radical. Nos está diciendo que la razón por la que existe hierba en el campo, la razón por la que existen flores en el campo, es porque la palabra de Dios determinó que hubiese hierbas y flores. La razón por la que existe un cielo y una tierra que tú y yo habitamos en este mundo es porque la palabra de Dios determinó que existiese el cielo y la tierra. Por eso el cielo y la tierra pasarán y la palabra de Dios no. La razón por la que existe siquiera un cielo y una tierra es porque la palabra de Dios existe desde antes y le dio existencia a ese cielo y a esa tierra. Lo que estamos diciendo, por lo tanto, es que no se trata de evaluar nosotros la relevancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser irrelevante. Jamás podría siquiera soñar en dejar de ser irrelevante. No importa si estás en el siglo XX, XXI, XXII o XXIII. Permanece su relevancia porque la razón por la que hay un desarrollo histórico incluso es por causa de la palabra. Y eso lo ves claramente en el capítulo 40 de Isaías. Cuando Dios dice estas palabras que se marchita la flor, que se marchita la hierba, Él está hablando ya en el contexto de lo que Dios va a hacer en la historia, de lo que Él va a ejecutar en la historia a favor de su pueblo del Antiguo Testamento, a favor de Israel. Y entonces Él dice, yo he enviado a mis profetas y mis profetas ya han anunciado lo que va a ocurrir porque yo puse mis palabras en su boca. Es mi voz la que ellos estaban diciendo. Y por lo tanto, cuando ellos daban voces, estaban dando voces de mi voz, dice Dios. Por lo tanto, tengan por certeza esto. Todo acontecimiento histórico se va a desarrollar exactamente como ellos lo dijeron porque ellos no hablaron sus palabras, hablaron las palabras del Dios creador. Y entonces Él dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que el desarrollo histórico de la humanidad ocurre exactamente como Dios lo planificó y esa planificación ya fue revelada en la palabra. Por lo tanto, tampoco es la historia humana la que evalúa qué tan relevante es la palabra de Dios. Sí, somos hombres muy modernos, muy científicos, muy superiores en cuanto a nuestros avances tecnológicos, científicos y de conocimiento, así que ahora nos damos la atribución de evaluar qué tan relevante es la Biblia. Jamás eso ha sido así, nunca va a poder ser así. Es la palabra de Dios la que evalúa qué tan relevante es un conocimiento humano. Porque la historia que se está llevando a cabo, la historia que se ha desarrollado en esta humanidad, está ocurriendo exactamente como la palabra de Dios determinó que iba a ocurrir. Y va a seguir ocurriendo así hasta su consumación final, cuando Jesucristo vuelva en gloria y majestad e inaugure un nuevo cielo, una nueva tierra, o más bien definitivamente consuma y establezca su nuevo cielo y nueva tierra. Por lo tanto, la verdadera historia del mundo, que es lo que nos cuenta la palabra de Dios, esta revelación de la verdadera historia del mundo, es la que evalúa qué tan relevantes somos nosotros, nuestros avances y nuestros pensamientos. Es la palabra de Dios la que evalúa qué tan relevante es lo que el hombre dice, piensa o considera. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más afilada que una espada de dos filos. Y ella entonces penetra el alma y discierne los pensamientos y el corazón. No, querido amigo, no eres tú quien evalúa la relevancia de la palabra. No eres tú quien evalúa qué tan relevante es la Biblia según tu visión político-ideológica, según los conocimientos científicos que tú puedas tener, según las visiones que tú puedas adquirir, según las opiniones informadas que tú puedas tener. Es la Biblia la que evalúa qué tan relevante son tus opiniones, tus visiones, tus pensamientos y tus motivaciones. Ella te evalúa a ti, no tú a la palabra de Dios. Jamás hombre alguno ha podido evaluar a la palabra de Dios. Es ella la que nos evalúa y juzga si somos o no relevantes. Así ha sido en la historia y así seguirá siendo. Hay hoy eventos que parecen muy relevantes. Llenan los diarios, llenan los titulares, aparecen en los matinales, le dedican varias horas allí en la televisión para hablar de ellos. La gente comparte sobre ellos en redes sociales. Se gastan millones de dólares, billones de dólares. Y estos eventos llenan las planas de los diarios. Pero no tendrán relevancia alguna. De aquí a un tiempo más, nadie los recordará. Y de aquí a un tiempo más, nadie considerará que fueron importantes.
Lo que es relevante es hacer la voluntad de Dios según Él la reveló en su palabra. Hay pequeños actos anónimos de compasión, de perdón, de misericordia. Hay pequeños actos de amor, gracia y justicia que aquellos que obedecen a Dios y toman en serio su palabra realizan, que eso sí, permanecerán para siempre y tendrán toda relevancia. Así que es ella, la Biblia, la que juzga qué tan relevantes somos tú y yo. Ella no pierde jamás su relevancia. Por eso la seguimos leyendo y la seguiremos leyendo hasta que Cristo vuelva.